La Biblia. El mundo lee cristianos. Y de acuerdo a cómo lean a los cristianos, van a tener una concepción de quién es Dios. Amén. Si ven un cristiano mentiroso, si ven un cristiano pendenciero, si ven un cristiano que ni siquiera saluda en la calle, como muchos que no saludan en la calle, si ven a cristianos que son totalmente zapáticos, esa es la idea que ellos van a tener de Dios. ¿Entienden? El mundo no lee la Biblia, el mundo lee cristianos. Por lo tanto, el primer objetivo, el primer propósito de la iglesia, decíamos que fue que era glorificar a Dios. Y glorificar a Dios simplemente o básicamente es mostrar a Dios como Él debe ser mostrado. En segundo lugar, dijimos de que debíamos nosotros fortalecer a la iglesia. Ese era nuestro propósito como hermanos en Cristo Jesús, fortalecernos los unos a nosotros. Lo hemos hablado muchas veces. Y en tercer lugar era evidentemente mostrar a ese Cristo en las calles. Amén. Citando el libro de Corintios, citando la palabra, dijimos que ese era el propósito de la iglesia. Y ninguno de los tres propósitos es más grande que el otro. Los tres propósitos tienen su justa medida para poder encaminarnos en la verdadera iglesia, la cual Cristo quiere manifestar en medio de este tiempo. Y dando vuelta en eso, una vez más, ¿cierto? Me preguntaba, ¿cómo es que llegamos nosotros a poder reflejar esos tres propósitos, o el propósito de la iglesia verdadera? ¿Cómo? Porque una cosa es mostrar lo que debemos hacer. Amén. Ahora la pregunta es, ¿cómo lo llevamos a la práctica? ¿De dónde sacamos las herramientas? El apóstol Pablo dice, yo no peleo con mis fuerzas, sino que yo peleo con la fuerza de Dios. Y esa fuerza tiene un nombre, y ese nombre es el Espíritu Santo del Señor. Amén. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, o no es que no esté, si el Espíritu Santo no se mueve en nuestras vidas, difícilmente glorificaremos a Dios como hay que glorificarlo, difícilmente exhortaremos a la iglesia y la llevaremos al crecimiento, difícilmente llevaremos un evangelio verdadero a aquellos que necesitan oír la palabra del Señor. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, mejor dicho, si el Espíritu de Dios no se mueve en nosotros, porque el Espíritu de Dios está en nosotros, amén. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios está? Sí. El Espíritu de Dios está en nosotros, amén. Necesitamos ser saturados por el Espíritu de Dios. Vamos al libro de Efesios, en el capítulo 5. Compartimos por medio del Espíritu Santo, que Él nos dé la claridad, la luz suficiente y la sabiduría, ¿cierto?, para poder compartir en algunos minutos este maravilloso tema, hermano, y gran tema, que es ser llenos del Espíritu Santo del Señor. Yo sé que en media hora, en 40 minutos, no se puede explicar todo lo que implica esto. Lo vamos a tratar de resumir y hacerlo para la gloria de nuestro Señor. El libro de Efesios, en el capítulo 5, el versículo 18 dice así, un texto que hemos leído muchas veces y hemos hecho la explicación que corresponde. Leemos este texto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. ¿Qué significa disolución? Destrucción. ¿Cierto? Hay disolución. Contienda, en lo cual se borran las ideas, ¿cierto? Se deshace, se desvanece. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. O llenos del Espíritu. Hasta ahí, hermano Carlito. Realmente decimos, ¿qué cosa? Cuando hablamos de embriagarnos, hablamos de algo, ¿cierto?, que toma el control de una persona, ¿cierto? Amén. El vino emborracha a la persona, embriaga a la persona, la saca de su razón, ¿cierto? La saca de su estado normal y anda ebrio, borracho. Y en esa condición de borracho dice cosas, hace cosas, ¿cierto?,
que muchas veces después ni se acuerda. Está embriagado. El apóstol Pablo, haciendo esa alegoría, nos dice a nosotros que no seamos poseídos, o que la posesión del Espíritu en nosotros debe actuar así como el vino que toma posesión del borracho, pero no para andar de una manera que no se entienda, porque el Espíritu Santo de Dios, como dice el 1 Corintios, es en orden en primera instancia. Entonces, ¿el texto qué significa? ¿Qué nos quiere decir? Que necesitamos ser llenos del Espíritu Santo del Señor. Amén. Vamos a citar dos citas, por favor, hermano Carlos. Libro de Romanos capítulo 8, 9. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Para poder empezar a responder esta pregunta, hermanos míos, que entiendo yo y creo que usted la conoce, ¿ya? Para responder esta pregunta, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Primero necesitamos saber, o primero necesitamos entender que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros. ¿Amén? Eso usted lo sabe, ¿cierto? Hay algunas denominaciones que aseguran de que nadie que no haya tenido ciertas manifestaciones puede tener el Espíritu Santo. Eso la palabra de Dios no lo afirma. Hablamos un poquito con las hermanas y los hermanos, hemos hablado acerca de las doctrinas. ¿Por qué es necesario entender, conocer la palabra del Señor? Porque necesitamos presentar defensa contra todo aquel que demanda razón de nuestra esperanza. El Espíritu Santo del Señor. ¿Qué dice el libro de Romanos capítulo 8, versículo 9? Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Ok? ¿Cuántos son de Cristo? ¿Sí? ¿Por qué usted es de Cristo? Porque Él nos lavó y nos redimió. Porque el Espíritu está en nosotros. Ahora, ¿cómo yo sé que el Espíritu está en mí? Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora usted dice, pero ¿cómo es eso? Cuando mi vida, cuando yo siento la el redarguir, ya, más fácil. Cuando sentimos el redarguir en nosotros, cuando sentimos peso. Yo le ponía este ejemplo hace mucho tiempo atrás. A mí, terminando los cultos, me mandan a botar la basura, los martes, los jueves y el domingo. ¿Cierto? Y a veces me olvido la noche y en la mañana mi esposa me dice, no se vaya a olvidar de botar la basura. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo respondo de mala manera? Ponía este ejemplo. Me dice, vaya a botar la basura. Y yo respondo de mala manera. Me voy a mi trabajo, dejo a mi esposa herida y no siento un redarguir en mi corazón durante todo el día. Y después llego a la tarde a tomar un cafecito. No. Y la esposa, como siempre, es tan amable y tan amorosa, lo espera con oncecita, con huevitos con queso rico. Y uno no siente ningún peso en la conciencia, en el corazón. Eso habla de que el Espíritu Santo no está allí, redarguyendo el corazón. Pero cuando uno hace algo negativo, viceversa, ella o él hace algo negativo, siente ese peso, ¿cierto? Y va a buscar la reconciliación, el pedir el perdón. Busca eso, porque el Espíritu de Dios está para redarguir el corazón. Entonces, cuando nosotros nos da la misma, cuando herimos a un hermano en palabras, en actos, y usted no siente de que ha fallado y no siente la necesidad de ir y pedir perdón, entonces, hermano, algo está sucediendo en nuestra vida.
¿Me entienden? Cuando usted deliberadamente trata mal a una hermana o un hermano, es más, cuando el hermano no está y usted habla a espaldas de esa hermana, de ese hermano, cuando usted habla a espaldas de su pastor y no siente ningún peso en su corazón, entonces déjeme decirle que el Espíritu de Dios no está en usted. ¿Cómo sabemos de que el Espíritu Santo está en nosotros? Cuando nos redarguye, cuando nos incomoda, cuando hemos hecho algo malo, sabemos que es malo y vamos a las plantas del Señor a pedir perdón. Pero si eso no sucede y usted vive la vida deliberadamente y no siente ningún peso en su corazón, en su espíritu, entonces, hermano, no está el Espíritu Santo del Señor. Cuando usted siente más atractivo, escuche bien, cuando usted siente más atractivo las cosas del mundo antes que las cosas de Dios, su prioridad son las cosas del mundo antes que las cosas de Dios, déjeme decirle que el Espíritu de Dios no está redarguyendo allí, no está. Corremos riesgos de que el Espíritu Santo no esté en nosotros, y lo que es peor, ¿qué dice el texto? Que no seamos de Cristo Jesús. ¿Me están entendiendo? ¿Qué significa ser lleno del Espíritu? 1 Corintios 6, 19 y 20, por favor, hermano Galito. Si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y lo contrario entonces sería, si el Espíritu está en nosotros, entonces sí somos de Cristo. 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que sois vosotros? ¿Qué somos nosotros? Templo del Espíritu Santo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de quién? De Dios. Cuando yo tomo mis propias decisiones y empiezo a caminar bajo mis propios criterios, dándole importancia a las cosas que no son de Dios, entonces debo tener el cuidado suficiente, hermano. Dice el texto, porque habéis sido comprados por precio. ¿Quién nos compró? Cristo. ¿De quién somos? Cristo. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestros espíritus, los cuales son de quién? De Dios. Son de Dios. Somos templo del Espíritu. Nosotros somos de Dios. Por lo tanto, todo lo que yo hago debe, hermanos, estar fundamentado, basado, guiado en lo que Dios quiere que nosotros seamos, o sea, ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos al libro de 1 Corintios 12, 12 y 13, por favor. 1 Corintios 12, versículos 2 y 13 dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son solo un cuerpo, así también Cristo Jesús. ¿Qué más dice? Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. ¿Quién fueron bautizados? Todos. ¿Quiénes son todos? Nosotros, los que tenemos la iglesia de Cristo. Vale. La iglesia de Cristo, en el bautismo del Espíritu Santo, cuando vino, fue bautizada toda la iglesia, todos y cada uno de los que ayer estuvieron, de los que hoy estamos y de los que mañana vendrán al conocimiento de Jesucristo, ya fueron bautizados en Cristo por el mismo Espíritu. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. ¿Qué queremos decir entonces con esto? De que cada uno de nosotros tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Pero ¿qué es ser lleno del Espíritu entonces? Volvamos a la analogía de Efesios, ¿ya? Rapidito. El vino controla, ¿cierto? Eso hace el vino. Entonces, ser lleno del Espíritu, ¿qué significa? Que debemos ser controlados por el Espíritu Santo del Señor. ¿Cierto, María? Debemos ser controlados por el Espíritu Santo del Señor.
La palabra que se usa para el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento es la palabra plero, P-L-E-R-O-O. ¿Qué quiere decir esta palabra? Esta palabra quiere decir lleno, pleno, y se usa en más de 100 veces en el Nuevo Testamento. Vamos a dar algunas ilustraciones. El libro de Lucas 2:40, por favor. No embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes de ser lleno, necesitamos ser llenos del Espíritu para glorificar a Dios. Necesitamos glorificar a Dios, pero no en nuestra fuerza. Necesitamos nosotros, hermanos, sostener, ayudar, guiar, fortalecer a cada uno de los miembros, no en nuestra fuerza. Necesitamos llevar el Evangelio verdadero en medio de este mundo, no en nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu. Y para que eso suceda, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Miren lo que dice Lucas 2:40. Aquí se usa la palabra, hermano, que acabo de mencionar, la palabra plero. Dice, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba. Esta palabra llenaba es plero. Se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Entonces, cuando la Escritura está hablando de que necesitamos ser llenos del Espíritu, está ilustrando, hermanos míos, o está diciendo que en nosotros debe haber un completo, hermanos míos, llenado de la presencia del Señor. Vamos a otro texto, por favor. El libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 28. Ser llenos del Espíritu Santo. Miren lo que dice el libro de Hechos 2:28. Me hiciste conocer los caminos de la vida. Me llenarás. Aquí también se usa esa palabra. Me llenarás. Pleos. Está hablando de llenura. Me llenarás de gozo. Amén. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo del Señor? Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a un texto más, hermano Carlito. Libro de Mateo 13:48, por favor. Mateo 13:48 dice, y una vez llena. ¿De qué está hablando esta historia? De la red. De la red, ¿cierto, hermano Guillermo? Para que usted se acuerde, los discípulos pescaron, ¿cierto? Después que el Señor le dijo, tira la red a mano derecha, ¿cierto? Y la red se llenó hasta la mitad. ¿Cierto? ¿Qué tan llena estaba esa red? La podían sacar. Tuvieron que llamar a la barca de al lado para que viniera a ayudar. Entonces, cuando la Escritura está hablando de pleros, de ser llenos del Espíritu Santo, aquí en el libro de Mateo se grafica de una manera más maravillosa aún. Así como las barcas estaban llenas, pleros de peces, así el Espíritu debe llenar nuestra vida. Esto significa entonces, hermanos míos, ¿qué cosa? Que debemos nosotros ser influenciados, llenados por el Espíritu Santo del Señor. Amén. No como dice el hermano Guillermo Elías a veces, yo te invito, ¿cierto? Pero, dice el hermano Elías, puedes llegar hasta aquí nomás, hasta el living nomás. En los dormitorios, mando yo. En la cocina, mando yo. En el patio, mando yo. No, tú llegas hasta aquí. Cuando uno es lleno del Espíritu, no puede ni siquiera tener la idea de que Dios puede controlar parte de nuestras vidas. Hablamos de la madurez con los hermanos el día jueves, un poquito. ¿Se acuerdan los hermanos? Hablábamos de la madurez. Y un estudio hecho en Estados Unidos dice de que corremos un riesgo terrible, de que hoy se ha extendido los años de la juventud
Y ya la juventud no llega a los 20, los 25. Dice este estudio de que la juventud se ha ampliado hasta los 45 años. Porque usted va a encontrar a jóvenes, hombres ya maduros, casados, de 35, 40 años, siendo niños jugando a un PlayStation. Dándole más prioridad a las cosas banales antes que a las cosas más importantes. Y pareciera ser que esa misma conducta, decíamos con los hermanos el jueves, ha sido traída a las iglesias. Los hermanos no quieren asumir responsabilidades porque prefieren quedarse siendo niños. Quieren seguir jugando PlayStation, quieren seguir embelesados en las cosas del mundo y no asumir la responsabilidad que implica la madurez de hombres y mujeres de Dios. Volvamos a nuestro punto. Señor, tú puedes entrar, pero hasta aquí. Tú no puedes controlar la intimidad de mi corazón, no puedes controlar la intimidad de mi cocina. No, hermano, cuando Dios llega a una vida, Él debe tomar el control. Y cuando la Escritura habla de ser lleno del Espíritu, está hablando precisamente de ser lleno, completo, dirigido, gobernado por el Espíritu Santo del Señor. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, hermano Carlito, por favor, si no, a ver, Romanos 8, ¿qué dice? Versículo. Es todo el capítulo 8, pero vámonos al 2, por favor, a ver. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vamos al 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de ley no se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a La carne. sino que andamos conforme al. Y aquí el apóstol Pablo empieza a hacer la distinción entre aquellos que realmente son llenos del Espíritu y aquellos que aún caminan en las cosas banales del mundo. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar, no pueden glorificar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Miren lo que dice. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. ¿Dónde se gesta la diferencia entonces? Cuando mi mente corre tras las cosas del mundo. Cuando mi mente corre tras las cosas banales del mundo. Pero cuando mi mente está puesta en las cosas del reino del Señor, vivo por las cosas, sufro por las cosas, siento en mi corazón que las cosas del reino me mueven más que las cosas del mundo, entonces digo que soy guiado por el Espíritu Santo de Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Vamos al otro, por favor. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, está muerto el cuerpo a causa del pecado, más el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne, sino porque si vivís conforme a la carne, ¿qué es lo que va a suceder? Vas a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
entonces habrá vida y vida en abundancia en cada uno de nosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La palabra pleros tiene la idea, además de llenar, se usaba cuando los barcos, los botes, salían a alta mar y eran guiados por el viento en las velas. Esta palabra pleros también tiene la idea de soplar las velas y guiar los barcos hacia donde quieren ser dirigidos. Porque todos los que son soplados, controlados, porque todos los que son encaminados, porque todos los que son, hermanos míos, empujados por el Espíritu Santo de Dios, estos son hijos de Dios. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo del Señor. Mientras pensaba en esta palabra, hermanos, delante decía yo, ¿cómo graficarlo de alguna manera? Que nos resulte a nosotros fácil entender. Usted me dice, no, sí, yo lo entiendo. Y seguramente yo digo, no, yo también lo entiendo. Pero muchas veces en la práctica hacemos totalmente lo contrario. ¿Cuántos de los hermanos de aquí alguna vez han ido a comprar una pintura a Lícigo al Sodino? Usted le dice al caballero que está ahí haciendo las pinturas, usted le dice, yo quiero una pintura de color amarilla, azul gris, azul perla, rojo escarlata. Quiero una pintura, no sé, rosado no sé cuánto. ¿Qué es lo que hace el señor de las pinturas? Mezcla. ¿Qué es lo primero que hace el señor de las pinturas? Busca los colores. Toma una tineta de la pintura base. ¿Amén? ¿Cierto? Los que han ido, ¿cierto, hermano Nelson? ¿Sí? Toma la tineta de la pintura blanca y usted dice, estos 5 litros de pintura blanca, esa es la base, la pintura blanca es la base. La pone dentro o encima de una centrífuga, y ¿qué es lo que echa dentro de esa pintura? Las tintas, los aditivos. Echa una pequeña cápsula. Una pequeña cápsula. Si el señor de las pinturas echa esa cápsula dentro del tarro y no hace girar la centrífuga, ¿qué sucede? ¿Podríamos decir que la cápsula está dentro del tarro? La cápsula está dentro del tarro, el espíritu está dentro de nosotros. ¿Se entiende? Gracias, hermana Susana. Hermano, la base somos nosotros. Nosotros somos la pintura base. La pintura base nunca se disuelve. La pintura base nunca se termina. La pintura base no se elimina. No se elimina. ¿Me entiende para dónde yo quiero ir? La pintura base no se elimina, como algunos dicen de que cuando viene el Espíritu, me emborraché tanto que no supe lo que dije. Eso es mentira. El diablo posesiona a la gente. La pintura base nunca se elimina. Pero cuando usted le echa la cápsula del color y la centrífuga no hace girar el tarro, la cápsula va a permanecer eternamente dentro del tarro, pero no va a lograr su objetivo. Esto no quiere decir que no seamos salvos, porque la salvación es por gracia. Amén. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 18? Déjate girar por el Espíritu, hermano.
Deja que el Espíritu empiece a girar, a mover, a guiar tu vida al punto que la pequeña cápsula que está en el fondo de tu vida empiece a tomar forma en ti, al punto de que el color de la cápsula sea la que sea transmitida a través de ti. Eso es lo que dice Dios. Eso es lo que se está diciendo en la palabra cuando decimos que queremos ser llenos del Espíritu Santo del Señor. La pintura base no se eliminó, pero nunca más se mostró del color que era. ¿Me entiende? Sino que la pequeña cápsula que fue introducida en ese tarro fue la que aflora para afuera. Eso es lo que el Señor nos está diciendo en esta noche. Deja de mostrar la pintura base de tu vida y deja que el Espíritu de Dios tome el control, que Él te mueva, que Él conduzca tu barca, que Él te guíe donde tiene que guiarte, porque el Espíritu de Dios es el que guía a los hijos de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Amén. La guía del Espíritu Santo, hermanos míos, como dicen algunos hombres por ahí, no es una experiencia mística. La guía del Espíritu Santo no son emociones. Haz que sentí tales cosas. Es que el Espíritu Santo me hizo sentir ciertas cosas. El Espíritu Santo te recuerda la palabra y la palabra te mueve. El Espíritu no te hace sentir, porque en ese sentir muchos se han desviado del verdadero camino de Dios y su palabra y han vivido una vida de sentimiento. Sentí esto, sentí lo otro. Deja de sentir cosas, hermano, y apéguense a la palabra del Señor, porque aquellos que son llenos del Espíritu caminan en la palabra de Dios. ¿Cómo sé que somos llenos del Espíritu Santo? Cuando empiezo a dar testimonio de la palabra de Dios en nuestra vida. Amén. Ser guiados por el Espíritu Santo es una vida llena de características o caracterizada por la obediencia a Dios. Libro de Romanos, por favor, hermano Carlito. El Espíritu Santo, hermano, es una persona que está cada día con nosotros. Todos los días de nuestra vida el Espíritu de Dios está con nosotros. Pero a veces los hermanos, o a veces nosotros mismos, nos olvidamos de esa tremenda verdad. En el 14, hermano Carlito, por favor. El Espíritu Santo, como bien decimos, hermano, es una persona que está en nosotros. Pero muchas veces nosotros los cristianos tendemos a olvidar esta verdad. ¿La olvidamos cuándo? Lo olvidamos cuando nos ponemos a mirar lo que no debemos mirar. Olvidamos que el Espíritu está dentro de nosotros cuando oímos lo que no debemos oír. El Espíritu Santo está dentro de nosotros y a veces nos olvidamos. ¿Y cuándo nos olvidamos? Cuando nos ponemos a hablar lo que no tenemos que hablar. ¿Por qué a veces no llegamos a hacer lo que tenemos que hacer? El Espíritu Santo, Pablo, hablando a la iglesia de Éfeso, le dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios que está en vosotros. Cuando oímos lo que no tenemos que oír, cuando vemos lo que no tenemos que ver, cuando hablamos lo que no tenemos que hablar, estamos contristando al Espíritu Santo del Señor. Y de pronto nos preguntamos: ¿por qué no somos llenos del Espíritu? Entonces el apóstol Pablo nos dice: examínense, iglesia amada, examínense. ¿Qué están oyendo? ¿Qué están viendo? ¿Qué están hablando? No sea que en esas actitudes estén contristando al Espíritu Santo del Señor, y lo que ya debieran haber sido ya hechos en el Señor, aún no llegan a hacerlo, porque aún son niños, y como niños habéis contristado al Espíritu Santo. Pero hermanos, ya dejen de ser niños, dice el apóstol Pablo, porque el niño es llevado de vientos de doctrina. Necesitamos ser guiados por el Espíritu para alcanzar la madurez que necesitamos tener en Cristo Jesús. Sed
lleno del Espíritu Santo. Amén. Glorificar a Dios en nuestra fuerza, nunca lograremos el objetivo real. Pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, entonces glorificaremos a Dios como se debe glorificar a Dios. Exhortarnos los unos a los otros en nuestra fuerza, claro que es bueno, pero muchas veces, hermano mío, en esa fuerza es donde fracasamos. Pero si el Espíritu de Dios está en nosotros, somos conducidos, guiados, dirigidos por el Espíritu de Dios, ninguna exhortación caerá en el vacío, sino que irá al corazón de aquellos que necesitan ser exhortados y serán traídos de vuelta al camino de Dios. Si el Espíritu Santo de Dios está completamente en nosotros, ninguna palabra que se converse con un impío no traerá el fruto que debe traer. Se van a dar dos cosas, hermanos míos. Libro de Hebreos capítulo 6. Si usted es lleno del Espíritu, si usted tiene el Espíritu Santo del Señor, se van a dar necesariamente dos cosas. Cuando usted predique la palabra del Señor, o lo van a odiar o lo van a amar. Porque la palabra de Dios, inspirada por su Espíritu, provoca dos cosas. Provoca en una persona muerte o provoca vida para vida eterna. Eso es la palabra del Señor. Terminamos leyendo este texto una vez más. ¿Cuántos quieren ser controlados, guiados por el Espíritu Santo? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son Hijos de Dios. hijos de Dios. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Entonces, hermanos míos, la exhortación de esta tarde, para estar ya terminando, es dejar que la pequeña cápsula en nuestra vida tome el control de toda la tineta que somos nosotros. Amén. ¿Cuántos a contar de hoy no quieren más reflejar su color, sino el color del Espíritu? Necesitamos, hermanos míos, ser llenos del Espíritu Santo del Señor. Amén. Así como está, por favor.